Hola, que Dios los bendiga. Vamos a leer en San Marcos capítulo 4, versículo 35. Jesús calma la tempestad. En aquel día, cuando llegó la noche, les dijo Jesús: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Vemos una historia del gran poder de Jesús y de la gran misericordia que tiene para con nosotros, y en este momento que leímos para los discípulos. Dice la Biblia que iban a pasar al otro lado y estaban en el mar y se levantó una gran tempestad. Jesús estaba cansado y estaba durmiendo. Fíjense que dice que las olas sacudían a la embarcación y se anegaba, y bueno, tenían miedo de hundirse o que se le destruyera la embarcación. Podemos ver que la tempestad era grande. ¿Por qué podemos ver esto? Aunque la Biblia no la describe en su totalidad, pero nos podemos dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque los que iban con él en la barca eran pescadores. Entonces, los pescadores estaban acostumbrados a las tormentas en el mar. Eran pescadores de toda la vida, eran gente experimentada en navegar. Entonces, si en esta situación puntual que nos relata el Evangelio, los discípulos tuvieron miedo, era porque la tempestad era terrible. Entonces, fíjense la conversación de ellos y bueno, deciden despertarlo a Jesús, porque mientras ellos estaban con un miedo terrible, con un pánico, con una situación terrible, Jesús estaba durmiendo. Entonces le dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Fíjense que esto suena como un reproche. Ellos le dicen: Maestro, estás durmiendo mientras nosotros estamos acá que no sabemos si vamos a sobrevivir. ¿Qué hace Jesús en ese momento? Dice la Biblia que agarra y reprende al viento. Dice que reprendió al viento y al mar y le dijo: calla, enmudece. Y en ese instante el viento cesó y hubo una gran calma y se fue la tempestad en un segundo. Entonces, ¿qué pasó ahí? Los discípulos estaban atónitos. ¿Por qué? Porque dicen: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos ahí fueron testigos del gran poder de Dios y el gran poder de Jesús. Jesús es Señor aún sobre las tormentas, es Señor sobre la naturaleza, y esto lo podemos aprender y podemos también aplicarlo a nuestra vida. Y podemos ver, yo te puedo preguntar: ¿qué tormenta estás atravesando en tu vida grande en este tiempo? Como sociedad estamos atravesando la pandemia, pero a veces situaciones puntuales, personales. ¿Qué tormenta tan grande estás atravesando? ¿Cuál es tu actitud respecto a Jesús? ¿Pensás que está durmiendo y que no tiene, como dice acá, no te da cuidado que perecemos, como que Jesús está durmiendo y te dejó solo en esta situación? Quiero darte buenas noticias, las buenas noticias que trae la palabra de Dios. ¿Cuáles son? Que Jesús puede calmar cualquier tempestad, porque Él es Dios. ¿Qué es lo que necesitamos para que Él intervenga en nuestras vidas? Humildad para reconocer delante de Dios que estamos pasando un tiempo difícil y que necesitamos su ayuda, que necesitamos su intervención sobre la tormenta que se desató en nuestra vida.
necesitamos pedirle que Él nos ayude y que Él reprenda a la tempestad, la tormenta que estamos atravesando. Que Él sea el que nos traiga paz y Él sea obrando con todo su poder como obró acá en el Evangelio, que lo pudimos ver. Bueno, es el mismo poder de Dios, está hoy disponible para nosotros. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, gracias porque, Señor, tú tienes cuidado de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor. Muchas veces cuando pasamos situaciones difíciles, pensamos que estás durmiendo, como pensaron los discípulos, o que no tienes cuidado, pero tú siempre nos demuestras cuánto cuidado tienes de nosotros y te damos muchas gracias. Te pido por las personas que están en una situación de tormenta en sus vidas, que puedan recurrir a ti, Señor, con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de ti, Señor, y que tú intervengas de manera milagrosa, Señor, obrando en cada situación. Te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén.